Hace unos meses me pasó algo muy extraño y fue tan increíble que quiero compartirlo con vosotros. Llevaba un mes de continuos desplazamientos de una ciudad a otra, por carretera o por avión, y necesitaba urgentemente cortarme el pelo. Estaba en una ciudad que no conocía, pero recordé que en esa ciudad vivía un amigo mío. Así que le escribí un WhatsApp preguntándole si conocía alguna peluquería que pudiera recomendarme. Me respondió inmediatamente y me dio la dirección y me dijo que, de hecho, ya había pedido hora para mí y me proponía que almorzásemos juntos después. Así que fui a la dirección que él me dio y tan pronto como bajé de mi coche, enseguida me di cuenta de que ese no era el tipo de peluquería que yo estaba buscando. La palabra salón escrita a la entrada fue el primer indicador de que me encontraba en el sitio equivocado. Pero mi amigo ya me había pedido hora, de modo que entré. Yo esperaba ver asientos y personas con tijeras listas para cortar el pelo. Pero nada de eso era visible, sino tan solo un vestíbulo donde me recibió una dama que me daba el tratamiento de invitado. Yo pensaba para mí, yo solo quiero cortarme el pelo. Le dije que tenía hora y le di mi nombre. Ella me pidió que la acompañara y me extendió su mano. Así que hice lo que se suponía que yo debía hacer y la cogí de la mano. Y ella literalmente me llevó hasta quien sería mi peluquero. Ella me lo presentó como Sané Limón. Cuando ya me había sentado y ella se había ido, le dije al peluquero, dime la verdad, tu nombre es Saint Lemon, ¿verdad? Él me dijo que sí, pero que como trabajaba allí era Sané Limón. Yo le dije que tan solo quería un corte de pelo y que tenía prisa, pero él me dijo que en ese lugar no podía tenerse prisa. Así que, tras intercambiar algunas palabras, él dijo, pasemos ahora al proceso de preparación para el corte. Yo le dije, ¿cómo? Coge las tijeras y córtame el pelo. Pero él me respondió que no, que había un proceso de preparación. Así que me pidió que lo siguiera a otro asiento. Me senté y él se despidió de mí en francés. Allí estaba yo sentado, solo, sin nadie conmigo, cuando de repente surgen de la nada dos personas, una de cada uno de mis lados. Una traía té y la otra unas pastas. Yo tenía hambre, así que yo estaba dispuesto a comerlas. Pero de repente pensé, ¿cuánto van a cobrarme por esto? Finalmente comí las pastas y he de deciros que eran deliciosas. Y después de haberlas comido pensé, bueno, ahora sí que ya me cortarán el pelo. Pero entonces entró otra dama y, de nuevo dándome el tratamiento de invitado, me dijo, por favor, acompáñeme. Me levanté y observé que me llevaba en dirección opuesta a donde se había ido Sané Limón, que era quien iba a cortarme el pelo. Me llevó a otra sala donde había unas cortinas a la izquierda, las descorrió y me hizo el gesto con su brazo de pasar. Yo pasé. La iluminación era diferente, la música había cambiado.
Me senté en el asiento que estaba preparado para mí y ella se fue. Entonces entró otra persona con un mando a distancia en la mano, pulsó un botón y mi asiento comenzó a elevarse. El respaldo comenzó a reclinarse hasta que yo estaba completamente tumbado y mi cabeza estaba en un lavabo. Y alguien comenzó no simplemente a lavar mi cabeza, sino a darme un masaje en la cabeza que duró 10 minutos. Entonces sí que pensé, esto va a costarme mucho dinero. Pero mi amigo me había concertado la cita, así que preferí quedarme y ver cómo acababa aquello. Y con mis ojos cerrados y mi cabeza siendo masajeada, alguien dejó caer sobre mis ojos unas gotas de algo cálido y delicioso. Y entonces escuché a alguien que me decía, ¿querría un masaje de manos? Así que dos personas, una a cada lado, comenzaron a masajear mis manos a la vez que mi cabeza era masajeada. Oí otra voz que me dijo, ¿podríamos descalzarle? Entonces sí que dije, ya está bien, tan solo quiero cortarme el pelo. Terminaron el masaje en manos y cabeza, me llevaron de vuelta a Sané Limón y este me cortó el pelo. Yo ya me iba, así que pasé de nuevo por el vestíbulo donde estaba la misma dama que me había recibido. Yo imaginaba que era ella quien cobraba, así que, nervioso, le pedí la cuenta por toda aquella experiencia. Entonces me dijo, no hay ningún cargo, es gratis, alguien lo pagó por usted. Yo pensé que se trataba de mi amigo. Luego nos vimos y él me dijo que su hermana era la propietaria de la peluquería. Todo ese fastuoso tratamiento fue completamente gratis. Sin ánimo de trivializar, en aquella situación yo experimenté, de alguna manera, lo que descubrieron los reformadores protestantes y que llamaron sola gracia. Me hicieron un tratamiento sofisticadísimo que iba más allá de lo que yo merecía. De hecho, iba más allá de lo que yo deseaba, pues yo solo quería cortarme el pelo. Pero la verdad es que cuando salí de aquel local me sentía verdaderamente relajado. Tan solo quería cortarme el pelo, pero me hicieron todo un lavado de cara. Los reformadores protestantes comenzaron a darse cuenta de que Dios era mejor de lo que nunca habían imaginado. Que Dios era más maravilloso de lo que el lenguaje puede expresar y mejor de lo que nunca habían podido concluir en sus construcciones teológicas. Y así comenzaron a avanzar aquellos reformadores. La pasada noche recapitulamos mucha historia. Sé que hubo muchísima información, pero era absolutamente necesario. Los líderes de nuestra conferencia nos encargaron tratar el tema de la Reforma Protestante. Ahí hay muchísima historia. Hemos de comprender que la Reforma Protestante no ocurrió en el vacío. Sucedieron cosas que llevaron a la Reforma Protestante, que la hicieron necesaria. Y presentamos un esquema de historia de la Iglesia, la cual comenzaba con un periodo de formación, el periodo apostólico. Vimos que la Iglesia apostólica se fundamentó en algo muy concreto y fue en aquello que los profetas del Antiguo Testamento llamaban el Gesed de Dios, que es el amor fiel de Dios, plasmado en el pacto eterno.
Podríamos resumir todo el Antiguo Testamento como una promesa de Dios y el Nuevo Testamento como esa promesa cumplida en Cristo. Podríamos resumir todo el Antiguo Testamento como Dios proclamando, por medio de todos los símbolos, las profecías y el servicio del santuario, lo siguiente: yo te amo con un amor que no cesará. El Nuevo Testamento es Dios proclamando lo siguiente: ahora estoy aquí, en la carne, para demostrarte y probarte que antes prefiero morir que vivir sin ti. Eso es la Biblia. La verdad de las Escrituras es el despliegue del amor de Dios, o, usando palabras de Ellen White, la Biblia es el despliegue del carácter de Dios. Si queréis verdaderamente conocer las Escrituras, si queréis encontrar el verdadero tesoro que hay en ellas, no olvidéis que la Biblia es un despliegue del carácter de Dios. Primero en símbolos, en tipos y en profecías, y luego en Cristo viviendo en la carne. Se formó la Iglesia del Nuevo Testamento, pero luego, tras los apóstoles, vino un periodo de formación, el cual fue profetizado como una gran apostasía, y según fueron pasando los siglos, las tinieblas se hicieron más densas, y el carácter de Dios fue gradualmente distorsionándose en las mentes de los seres humanos. Y esto requería una reforma. La reforma protestante fue una respuesta a la gran apostasía. Fue una respuesta a esas tinieblas que nublaron en las personas la visión de la belleza del carácter de Dios. Y vivimos ahora en esa fase de la historia de la Iglesia en que la reforma protestante ha de completarse. Y la verdad sobre la belleza del carácter de Dios ha de ser restaurada al mundo, es decir, a la conformación mental y emocional de los seres humanos. El mundo ha de contemplar con mente y corazón quién es Dios realmente, y la Iglesia es el medio a través del cual ha de darse esa revelación al mundo. Estuvimos viendo estas cosas la pasada noche, y concluimos que un caos, un mensaje, un medio y un hombre fueron los factores esenciales que hicieron prender la Reforma protestante. La Iglesia se había degradado tanto teológica y moralmente que había un caos de proporciones gigantescas. Este caos necesitaba solución. El mensaje era el Evangelio de Jesucristo siendo restaurado en la forma de la justificación por la fe y sus distintas facetas. El medio en aquel momento de la historia fue la imprenta, que acababa de ser inventada por Gutenberg y propició la rápida diseminación del mensaje en las lenguas vernáculas. Y el hombre fue Martín Lutero, que, con todos sus fallos y sus manías, con todos sus profundísimos defectos de carácter, fue usado por Dios por su gran disposición. Lutero plantó cara ante el imperio más poderoso que el mundo había conocido hasta ese momento. Plantó cara a ese mastodóntico poder y les recordó que estaban sujetos a la palabra de Dios, así como él lo estaba. Siendo él un simple individuo, un humilde monje, con una valentía increíble le dijo lo siguiente al emisario del Papa: un simple laico armado con las Escrituras ha de ser creído por encima de un papa o concilio sin ellas. Qué coraje y qué valentía tenía este hombre para, por la gracia de Dios, decir estas cosas. En su reciente publicación La Reforma y el Remanente, Nicholas P. Miller dice lo siguiente:
Los pies del monje estaban firmemente plantados en el fundamento de sola escritura, permitiendo esto a él y a otros desarrollar las otras sola fide, sola gracia, solo Cristo. Estas fueron las doctrinas que surgieron de la Reforma Protestante. 5 sencillos puntos eran urgentes para ellos. Solo la Biblia, solo la gracia de Dios, solo fe, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Estos individuos, estos reformadores, estaban negando toda autoridad en favor de una autoridad, solo las Escrituras. Y según comenzaron a abrir las páginas de las Escrituras, la primera verdad que comenzó a mostrárseles en sus conciencias fue la gracia de Dios, sola gracia. Comenzaron a darse cuenta de algo que enseñaba el apóstol Pablo en las Escrituras, algo notable, algo asombroso. Para estos individuos era revolucionario. ¿No debería ser revolucionario para nosotros la sola gracia en vez de darla por asumida? Recordad que las Biblias estaban encadenadas a las paredes de las iglesias. No podías tener una en tu casa. Y esas Biblias estaban en lenguas que la gente no podía comprender: griego, hebreo y, sobre todo, latín. El individuo promedio no podía sentarse cómodamente en su casa, abrir la Biblia y ver qué decía. Pero llegaron Wycliffe, Tyndale, Lutero y otros, los cuales quisieron dar la Biblia al pueblo común en sus propias lenguas. Imaginad a esas personas dándose un banquete espiritual en sus mentes y corazones al escuchar por primera vez, tras tan larga etapa de tinieblas, palabras como las siguientes: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 10. Cuando Pablo dice que Dios preparó esas obras de antemano, está refiriéndose a Cristo. Jesús representa un logro a nuestro favor al que nosotros no podemos contribuir. Todas las buenas obras en las que nosotros como creyentes participamos son buenas obras que primero fueron perfectamente formadas en Cristo. Es como en la música. Hay una teoría según la cual nadie genera jamás una melodía. La gente solo descubre melodías. Igual pasa con las matemáticas. Nadie inventa nuevas matemáticas, solo las descubren, pero ya estaban ahí. Hay un gran depósito de gracia al que simplemente accedemos. Jesús representa un logro al que nosotros como seres humanos nada podemos aportar. Imaginaos a Lutero y a los otros reformadores leyendo la palabra de Dios, muchos de ellos por primera vez en su vida, y dándose cuenta de que todo lo que les habían enseñado había sido completamente tergiversado. Toda la ansiedad que habían tenido por ganar el favor de Dios había estado basada en una visión de Dios falsa. Imaginaos la liberación que sintieron. Pablo lo resume en buena manera en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. Ahora, él eligió aquí la palabra griega charis. De ella se derivan las palabras carisma o carismático, que hacen referencia a rasgos de la personalidad o el carácter. Lo que Pablo nos está diciendo es, básicamente, que somos salvos por ciertos atributos o características que pertenecen a Dios y a las que nada podemos aportar nosotros. Nos dice que el carácter de Dios es bueno, que te ama
y que nada puedes aportar a ello. Y al tomar conciencia de esa gracia de Dios, de esa belleza de Dios, de ese carisma, se produce una reacción en el ser humano que activa y cataliza una respuesta. De modo que la respuesta misma es un producto de la gracia de Dios. Es por eso que Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esa palabra esto se refiere a la fe, no a la salvación. Leámoslo de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta la fe que ejercemos hacia Dios es un don que Dios nos ha concedido previamente. No hay ningún mérito nuestro en el proceso, pues a cada paso lo que hacemos es responder a lo que Dios está haciendo. Y fijaos en la primera frase, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo que nos salva es la gracia. Y la fe, estimulada y llevada a la acción por la gracia de Dios, responde. En otro pasaje, en Romanos 12:3, Pablo dice esto, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es una declaración universal, se refiere a todo ser humano. La fe es como un potencial gigante que permanece durmiente en todo ser humano. Hasta que cumplí 18 años, la fe estaba presente en mí como una bella durmiente aguardando el beso del amor de Dios. Estaba ahí, se me había dado. Dios me trajo a este mundo cableado para poder responderle. Y entonces Dios me tocó con su gracia y la fe se despertó en mi interior. Y me di cuenta de que Dios era asombroso. Esa respuesta mía que sonrió a Dios es una respuesta que Dios mismo generó en mí por medio de la revelación de su amor hacia mí. Esta es la teología de Pablo. La gracia es lo que genera la salvación. La fe es la mano abierta con la que recibimos esa gracia y esa salvación. A continuación, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. La palabra hechura es en griego la palabra poiema, de donde vienen las palabras poema o poesía. Alguna versión lo traduce así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra griega poiema se refiere a cualquier expresión artística. En griego usaríamos la palabra poiema para referirnos a un verso, o a un poema, o a una obra arquitectónica, o a un cuadro. Todo eso sería poiema. Algo hecho por un artista es poiema. Pablo está diciendo literalmente que tan pronto como nuestro corazón despierta por fe a la gracia de Dios, ésta comienza a trabajar en nuestro interior para hacer de nosotros una obra maestra a la imagen de Dios. Pablo nos enseña, por tanto, que la gracia es el único medio por el que somos salvados. Pero entonces surgió un problema. Lutero era un pensador, como Calvino o Zwinglio. Todos ellos eran académicos. Ellos buscaban una cadena lógica de pensamiento. Entonces, esta idea de que la salvación es solo por gracia, sola gratia,
les llevó a preguntarse qué sucede con el libre albedrío. Porque si mi libre albedrío está intacto a la hora de responder a Dios, ¿no hay mérito en ello? ¿No soy yo quien lo hace? El caso es que Lutero y también Calvino, como veremos, hizo algo con el libre albedrío en relación a la gracia que iría revelándose a medida que avanzara la Reforma. Fijaos en lo que dice Lutero sobre el libre albedrío. Con respecto a Dios y en todo lo que tiene que ver con salvación o perdición, el hombre no tiene libre albedrío, sino que es cautivo, prisionero y esclavo o a la voluntad de Dios o a la de Satanás. Todo lo hacemos por necesidad y nada por libre albedrío, pues el poder del libre albedrío es nulo. En otras palabras, Lutero pensó que era necesario negar el libre albedrío para admitir y magnificar la gracia. Pues tan pronto como el ser humano respondiera mediante su libre albedrío, habría, según Lutero, Calvino o Zwinglio, algún tipo de mérito. De modo que, en sus limitados parámetros de pensamiento, no tenían alternativa a aceptar, dentro de su teología, antiguo determinismo griego y ponerlo ahora en un formato cristiano llamado predestinación. A nivel profano, conocemos esta doctrina como una vez salvo, siempre salvo, según la cual Dios, en una eternidad pasada, simplemente eligió por su unilateral y soberana voluntad quién sería salvo y quién no, sin que en nada pueda interferir el ser humano. De modo que esta perspectiva determinista de Lutero, según la cual nada sucede a menos que sea la voluntad de Dios, le lleva a decir cosas tan horribles como la siguiente: la palabra y la obra de Dios es totalmente clara. Las mujeres están predestinadas a ser o esposas o prostitutas. Lutero estaba tratando de ser consistente con su teología. La sola gratia le llevaba a pensar que todo debía ser por la voluntad unilateral de Dios, pues si no, el ser humano estaría tomando parte activa en su salvación. Pero tenéis que recordar algo sobre Lutero. Lutero era un monje agustino. Pertenecía a la orden de los agustinos, por lo que era un devoto discípulo de las escrituras y las enseñanzas de San Agustín, quien ejerció una tremenda influencia en la teología cristiana. Lutero, Calvino y Zwinglio, todos ellos estaban profundamente arraigados en la filosofía del destino de Agustín. Es importante recordar algo sobre Agustín. Antes de su conversión al cristianismo, él era un devoto filósofo en la línea de Aristóteles, Platón e incluso Sócrates. Su pensamiento, por tanto, estaba inmerso en la filosofía griega, en Platón y en Aristóteles. Hay cosas interesantes en Platón y en Aristóteles, pero hay ciertos aspectos de la filosofía griega que tienen origen pagano y que nunca deberían haber sido emparentados con el pensamiento cristiano. Por ejemplo, Agustín, refiriéndose a ese texto del Éxodo, donde Dios se presenta a Moisés como «Yo soy el que soy», dice lo siguiente: esto implica que, en comparación con Él, se refiere a Dios, que realmente es decir, que realmente existe, pues Él es inmutable, las cosas mutables, y ahí se refiere a ti y a mí, no tienen existencia real.
Platón mantuvo vigorosamente esta verdad y la enseñó diligentemente. Así que él deja claro estar fundamentado en Platón. Platón enseñó que Dios, si existe, es el ser absoluto. Dios sería todo lo que existe. Todos nosotros seríamos simples extensiones de Dios. Estaríamos en la imaginación de Dios, así como los personajes de una novela están en la mente del novelista, pero son ficción. Sin embargo, de acuerdo con Platón, la historia está escrita. De modo que en la filosofía griega, todo lo que sucede está predeterminado. Nosotros simplemente estaríamos representando como marionetas o como personajes imaginarios de una novela lo que ya se había escrito o predeterminado sobre nosotros. No tendríamos una verdadera existencia autónoma, no seríamos seres adyacentes a Dios y, por tanto, no podríamos relacionarnos con Él, por ejemplo, en oración. Por tanto, para los teólogos que siguieron la corriente agustiniana, Dios es un ser impasible, es decir, incapaz de experimentar emoción alguna. Dios no tendría emociones, pues estaría solo en el universo. Él sería el solitario yo. Si esto fuera así, ¿cómo podrías sentir algo acerca de un personaje imaginario que tú simplemente has plasmado en un escrito? No podrías sentir nada porque eso no está sucediendo. Es simple imaginación. Eso es el pensamiento griego. Sus orígenes son paganos y Platón y Aristóteles crearon un sistema a partir de ellos. Y esto ha permeado en todo el pensamiento actual. Recientemente mi esposa y yo estábamos comiendo con unos conocidos. Uno de ellos comió 3 platos rebosantes de comida. Su mujer no hacía más que decir, tanta comida le va a matar, le va a matar. Después comentó, ya veréis, ahora se tomará 4 o 5 postres. Y así sucedió, se los tomó. Y finalmente la esposa concluyó, y ahora se fumará un cigarro. Se está matando lentamente. Cuando él ya había concluido, comunicó su filosofía de vida. Cariño, cuando sea mi hora, será mi hora. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Eso es la filosofía griega. Eso es el destino. Se hace también muy patente cuando me vienen hermanas de 18 años expresándome su deseo de casarse y me preguntan cómo hacer para encontrar al que Dios ha elegido para ellas. Siempre tengo que romperles la burbuja y decirles que no hay uno, sino que hay una diversidad de chicos con los que podrían ser compatibles. Se supone que han de buscar unos rasgos de carácter, un chico que trate maravillosamente a su madre y que sea amable con sus hermanas. Han de evaluar, no esperar el destino. De modo que esta filosofía se introdujo en el cristianismo por medio de Agustín. Pasó a la Iglesia romana y Lutero y Calvino acabaron heredando este modo de pensamiento que es contrario al que podríamos llamar pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo no es determinista, sino que es dinámico, es interactivo, es relacional. La Biblia no comienza describiendo a Dios como el único ser de la existencia, siendo nosotros meros entes en su imaginación, sino creando en el comienzo, a su imagen y semejanza, un hombre y una mujer con la capacidad de procrearse y con los que interactuaba. Y este Dios no es impasible, sino que tiene emociones. A Abraham se le llama amigo de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios.
Los profetas interactuaban con el monarca del universo y la Biblia describe a los eternamente redimidos caminando y hablando cara a cara con Dios. Se trata de algo completamente diferente y, finalmente, se reduce a lo siguiente. De acuerdo con el pensamiento griego, Dios básicamente equivale a poder. Mientras que, de acuerdo con el pensamiento hebreo, con la Biblia, Dios es amor, amor interactivo y recíproco. Son dos concepciones de la realidad totalmente diferentes. Ahora, como vimos, Lutero era un determinista y razonaba que Dios decide soberanamente quién es salvo y quién no, sin que nosotros podamos interferir en nada. Calvino, partiendo de Agustín y de Lutero, desarrolló un sistema conocido hoy en día como calvinismo. El calvinismo puede resumirse en los habitualmente conocidos como los 5 puntos del calvinismo. El primero sería la depravación total, según la cual los seres humanos son totalmente depravados. Esta total depravación incluiría la ausencia de libre albedrío y, por lo tanto, de capacidad para responder a Dios. Esto llevaría al segundo punto, que Calvino llamó elección incondicional, según la cual es Dios quien decide quién es salvo y quién no. Ahora, esto tiene implicaciones muy serias, pues recordad que Calvino conservaba la doctrina del tormento eterno. Entonces, si Dios predestina quién será salvo y quién no, Dios estaría predestinando a personas a la tortura eterna. Así que, de acuerdo con Calvino, Dios crea a algunas personas, y tú podrías ser una de ellas, con el propósito de torturarlas. La elección incondicional llevaría al tercer punto, la expiación limitada, según la cual Jesús no murió por todos, sino que murió solo por los elegidos. Según el calvinismo, Jesús murió solo por aquellos a los que Dios predeterminó para salvación. Esto es la expiación limitada, que lógicamente conduce al cuarto punto del calvinismo, que es la gracia irresistible, o lo que es lo mismo, amor que no puedes rechazar. Ahora, eso es amor forzado, que no es amor en absoluto. Pero Calvino decía que la gracia de Dios es irresistible, que si eres uno de los elegidos, si has sido elegido por Dios, responderás. Negarte no es una opción. Y esto conduce precisamente al quinto punto del calvinismo, que es la perseverancia de los santos. Según la cual, si tú eres uno de los elegidos, si tú eres uno de aquellos para quienes se hizo la expiación, con toda seguridad perseverarás. Podrás caer, podrás pecar, podrás hacer lo que sea, pero según el calvinismo, una vez salvo, siempre salvo. No hay posibilidad de perderse. Aunque sea chillando o pataleando, irás al cielo. Así que esto es el calvinismo, y Calvino, en su más famosa obra, La institución de la religión cristiana, lo expresó así: la predestinación secreta de Dios. Todos los eventos están gobernados por el plan secreto de Dios. No solo la salvación o la perdición, sino literalmente cualquier evento. Dios regula de tal modo todas las cosas que nada tiene lugar sin su deliberación. Nada se sufre si no es por orden de Dios. Puede ser un hombre que cae entre ladrones o entre bestias salvajes, que naufraga en el mar por un vendaval repentino, que muere por una casa o un árbol que se le cae encima.
Algunas madres tienen pechos repletos, mientras que otras están prácticamente secas, pues Dios desea alimentar a un niño más abundantemente y a otro más escasamente. Se creó mucha controversia con todo esto, pues sonaba a arbitrariedad e incluso a mezquindad, pero no a amor. ¿Cómo podría Dios determinar que todas esas cosas horribles les sucedieran a las personas? El argumento de Calvino era la soberanía de Dios y que nosotros no somos quienes para replicar a Dios. Pero en realidad, a quien replicaba la gente era a Calvino y a su visión de Dios, pues estaba desvirtuada. Calvino presidió muertes en la hoguera. Siendo protestante, hizo matar a gente por no estar de acuerdo con su doctrina. Fijaos en lo que dijo hablando de esas doctrinas, de cuyo asentimiento depende cualquiera que se opone a nuestro bienestar. En las criaturas no hay poder, acción o movimiento errático, sino que ellas son gobernadas por el plan secreto de Dios, de manera tal que no sucede nada que no sea decretado voluntaria e intencionadamente por Dios. Eso es calvinismo. No encontramos eso en las Escrituras. Es un modo de pensamiento manifiestamente griego, no hebreo. En una carta dirigida a John Adams, Thomas Jefferson escribió lo siguiente: nunca podría unirme a Calvino en tratar con su Dios. De hecho, él era un ateo, lo que yo nunca podría ser. O más bien su religión era satanismo. Si alguna vez alguien adoró a un Dios falso, fue él. El ser descrito en sus 5 puntos no es el Dios que usted y yo reconocemos y adoramos. Desde luego no se puede adorar al Dios del calvinismo porque, según él, no existimos como criaturas autónomas que puedan responder a Dios con adoración. E incluso si existiéramos, aún tendríamos la negación del libre albedrío y, por tanto, la negación de la posibilidad de amar y adorar a ese Dios. Jefferson continúa diciendo esto del Dios del calvinismo: no es el creador y benevolente gobernador del mundo, sino un demonio o espíritu maligno. Y fijaos lo que añade ahora: sería más excusable no creer en absoluto en Dios que blasfemarlo con los atroces atributos que le atribuye Calvino. El valor del deísmo. El deísmo es la creencia de que Dios existe pero no está en absoluto implicado en los asuntos humanos. El valor del deísmo en su última manifestación en América fue que evitó que la religión confesional condujese a los seres humanos al ateísmo como única alternativa. Jefferson vio claramente que, a menos que se presente la belleza de Dios tal y como la representa Cristo, es inevitable que las personas que piensan y procesan recapitulen y descarten la mismísima existencia de Dios. En el libro El conflicto de los siglos, Ellen White desarrolla esta idea y dice básicamente que el ateísmo surgió como una respuesta a la deforme visión de Dios que el cristianismo ofreció al mundo. Y el único modo en que los seres humanos pueden ser racionalmente conducidos a creer en Dios es mediante una visión de Él suficientemente bella como para querer adorarlo. Esa es la idea central del escrito de Jefferson que hemos leído. El error fatal de la teología reformada, del calvinismo, es atribuir a Dios como su atributo principal el poder y el control como su principal modo de operativa.
Quien ha estado casado con un controlador sabe que puede sentirse obligado a sus mecanismos de coacción y control, pero que no puede amarlo ni sentir adoración hacia él. Pero después apareció Jacobo Arminio, un holandés que tenía 4 años cuando murió Juan Calvino, y con una propuesta más bella sobre el carácter de Dios. De Arminio procede la palabra arminianismo. En el cristianismo protestante hay 2 ramas teológicas, calvinismo y arminianismo. Y si tú eres adventista del séptimo día, eres arminiano, lo sepas o no. Y si no eres arminiano, no eres adventista del séptimo día, al menos teológicamente. Fijaos en lo que escribió Arminio. En relación a la gracia y al libre albedrío, esto es lo que yo enseño de acuerdo con las Escrituras. El libre albedrío es incapaz de comenzar o perfeccionar sin la gracia ningún bien espiritual y verdadero. En otras palabras, lo que está diciendo es que el único medio de salvación es la gracia. Pero fijaos en cómo desarrolla la idea. La gracia antecede, acompaña y sigue al libre albedrío, estimula, asiste y opera para que lo ejerzamos y coopera con él para que éste no sea en vano. En otras palabras, sin gracia, las acciones de nuestro libre albedrío no darían resultado. Según Arminio, cada vez que das algún paso hacia Dios, hacia la justicia, hacia el amor o hacia cualquier cosa buena, fue la gracia de Dios la que ha ejercido en ti su influencia para que respondas de ese modo. Y tan pronto como ejerces tu libre albedrío, la gracia de Dios estimula, asiste y coopera para que ese esfuerzo sea exitoso. La gracia interviene en todas las fases. Así que el calvinismo habla de una gracia irresistible, mientras que el arminianismo habla de gracia previa, es decir, que antecede. De modo que, de acuerdo con Arminio, antes de que vosotros y yo creyéramos en Cristo, Él ya estaba buscándonos. Salmos 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra hebrea usada es más fuerte que seguir, es perseguir, es ir a la caza. Dios te busca antes de que ni siquiera respondas. Literalmente, si te alejas a toda velocidad de Dios y de repente te paras y te das la vuelta, Dios se chocará contigo y contemplarás toda su belleza. Ellen White lo expresa de un modo tal que yo lo he vivido con mi hija muchísimas veces. Esa es Lía, mi pequeña. Lía dice muchísimas cosas y algunas de ellas muy brillantes. Y una de las más increíbles que jamás me ha dicho es la siguiente: papá, ¿puedes darme dinero para que te compre un regalo? El Antiguo Testamento lo expresa así en 1 de Crónicas 29:14. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Mi hija me dice: papá, ¿puedes darme para que yo te dé? Así sucede con la gracia de Dios. Veamos cómo consideraba la predestinación John Wesley, quien estaba en la línea arminiana. Él escribió esto: apelo a toda mente imparcial si la misericordia de Dios no se mostraría mucho menos gloriosamente salvando a unos pocos por su irresistible poder y dejando a todo el resto sin ayuda y sin esperanza, para perecer eternamente.
Wesley está preguntando cómo eso podría ser glorioso, y es impresionante lo que añade a continuación. Se pregunta si eso no es menos glorioso que ofrecer la salvación a toda criatura, salvando realmente a todo aquel que lo consiente, y haciendo por el resto todo lo que pueden hacer la sabiduría infinita, el poder todopoderoso y el amor sin límites. Él se pregunta si no es mejor esta opción, si, en caso de poder hacerlo, no elegiríamos a un Dios así, un Dios que buscara a todos dándoles las mismas oportunidades. Y después añade, sin forzarles a ser salvos, lo cual sería destruir la naturaleza que Él mismo les había dado. Si Dios forzara a una persona, estaría violentando la naturaleza con la que Él mismo nos creó. Nosotros fuimos creados para amar, psicológicamente, emocionalmente e incluso biológicamente. Nosotros prosperamos en relaciones en las que no hay manipulación ni coacción, sino el libre ejercicio de los afectos y de la amistad. En otras palabras, nuestra plenitud es la libertad. Wesley se pregunta por qué habría de negárnosla a Dios si es eso lo que nos hace mejores. Pablo lo expresa así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Y Ellen White lo expresa de una bellísima manera en El Camino a Cristo, diciendo que estamos rodeados por una atmósfera de gracia tan real como el aire que respiramos. Tan solo tenemos que inspirarla y después, en ese contexto, ella afirma que si no te resistes, serás salvo. Todo este sistema que Dios ha creado está equipado para salvación. Dios pone todos los medios para que alcance salvación eterna todo ser humano que a lo largo de la historia haya respondido mínimamente por su gracia a su amor. Habrá que explicar muchas cosas, desde luego, pero el conocimiento intelectual puede alcanzarse muy rápidamente. Sin embargo, lo que Dios busca es el corazón. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 al 12. De modo que, de acuerdo con Pablo, las buenas obras, la justicia, emergen de un encuentro con la gracia de Dios. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 1 Timoteo 4:10. Y esto no es universalismo. Dios desea que todos sean salvos. Por eso dice que Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Lo que está diciendo es que eres salvo antes de ser salvo. Expandiéndolo un poco, eres salvo en Cristo antes de ser salvo en ti mismo. Algo fue logrado para ti sin ninguna contribución tuya. Pablo dice en Romanos 3 que la redención es, en Cristo Jesús, un trato hecho. Y todo pequeñísimo paso que damos hacia Él es una respuesta a la fuerza de atracción de su amor. Así lo explica Ellen White. Me pregunto, ¿de qué manera puedo exponer este tema con exactitud? El Señor Jesús imparte todas las facultades, toda la gracia, toda la contrición, todo buen impulso, todo el perdón de los pecados. Al presentar su justicia para que el hombre la haga suya mediante una fe viva, la cual también es el don de Dios. Si ustedes reúnen todo lo que es bueno y santo y noble y amable en el hombre,
Y entonces lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana o como un mérito, la proposición sería rechazada como una traición. Materiales de 1888, página 816. Los ángeles nos contemplan y cuando comenzamos a hablar sobre contribuir en algo a nuestra salvación, ellos dicen, traición, Dios es mucho mejor que eso. La totalidad del fastuoso tratamiento es gratis. Todo él es un regalo de Dios. El Dios del universo nos ha acomodado a vosotros y a mí en su vestíbulo. Nos ha tomado de la mano y nos ha conducido a encontrarnos no con Sané Limón, sino con el Señor Jesucristo. Y Jesús nos dice que hay cierta preparación previa al corte, y esa preparación es más tratamiento fastuoso, es gracia previa. Es Dios derramando sobre nosotros todo lo que no merecemos, de modo que hasta el impulso y la inclinación de ir a Él es una respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. En todo momento de nuestra existencia somos tratados con una desmesurada gracia que difícilmente podemos describir con palabras. Permitidme deciros hoy, con toda mi convicción, que vuestra salvación y la mía son, al 100%, el regalo de la gracia de Dios. En nada podemos contribuir y, tan pronto como lo creemos, hay libertad inmediata. La maravilla de la gracia de Dios es que, simultáneamente, libera y cautiva. Me libera inmediatamente de ninguna obligación que pensara que tenía que hacer para ganar su amor, pues ya lo tengo. Y simultáneamente, una mortal cautiva mi corazón y me lleva a voluntariamente entregarme a Él, no por obligación, sino por deseo. Eso es sola gracia. Padre Celestial, gracias por tu gracia salvadora. Gracias por preservar nuestro libre albedrío y, por tu gracia, estimularnos a la acción. Señor, nos abrimos a ti ahora mismo y te pedimos que despiertes y estimules nuestra voluntad hacia ti. Que no simplemente creamos cosas, sino que comencemos a corresponderte a tu amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.